No podemos pasar desapercibido y me van a disculpar, sé que el tema que tenemos este día está vinculado directamente a conocer las implicaciones que tiene esta no elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos también a la mano un problema de institucionalidad y es Honduras como tal. Quisiera comenzar conociendo de ustedes sus impresiones con relación a esta situación que el día de ayer ya comenzó a dejar las primeras bajas, ¿verdad? Lamentablemente, a raíz de todo ese protagonismo que quieras o no, este golpe de Estado, este golpe efectuado por este grupo de militares en algún momento está dejando consigo consecuencias muy lamentables y sobre todo también por ese vínculo directo que tenemos con la hermana República de Honduras. Doctor. Cómo no, gracias, Ernesto. La verdad es que la crisis hondureña, la crisis institucional hondureña tiene muchísimas consecuencias que sería larguísimo enumerar, pero quizás lo más importante es que ha habido una interrupción del proceso democrático, una interrupción en la cual no se respetaron normas, porque no podemos tampoco ignorar que había alguna dificultad o algún clima de dificultad interna en el país. Pero lamentablemente el presidente fue capturado, desterrado, acto seguido, y por supuesto todo eso cortó el desarrollo democrático de Honduras y cortó e impactó una corriente que en América Latina tendía a cimentarse, que era el respeto al Estado de Derecho. ¿Puede una resolución directamente de la Corte Suprema de Justicia tener los fundamentos propios para poder en algún momento elevar un detonante de discrepancia, llamémosle así como usted lo plantea, a lo mejor que pudo haberse tratado bajo otras normas y no directamente a un golpe de Estado como tal, doctor? Mire, sí, lo que ocurre es esto, que el sistema hondureño, que es muy parecido al nuestro, tiene el sistema de antejuicios. Entonces, el presidente debió ser sometido a un antejuicio si realmente había cometido delitos contra la Constitución o de cualquier otra índole. Ese proceso no se siguió. Eso rompe el Estado de Derecho, por una parte. Y por la otra, las cortes en sí no es que pueden dictar resoluciones que suspendan efectos, etcétera, las salas de lo constitucional sobre todo, y pueden coadyuvar en ese sentido a hacer que el Estado vuelva al cauce de derecho, y si el presidente hubiese incurrido en una causal de destitución, entonces debió haberse ido por la vía del antejuicio y que la Asamblea dictaminara si había lugar a procesarlo y procesarlo. Honduras está, no solo tenemos vínculos de fronteras geográficos, tenemos vínculos familiares. Conozco muchas familias en el oriente del país que tienen un vínculo, un arraigo vínculo familiar, comercial, tan estratégico que no lo podemos negar. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué salvedad le ve desde su punto de vista a esta situación? Nosotros, como Concertación Democrática Nacional, tenemos como punto básico, y ese fue nuestro primer pronunciamiento cuando salimos a la luz, el rescate de la institucionalidad. Entonces, estas crisis precisamente ponen en mejor vigencia nuestro principio de rescatar la institucionalidad, no solo en El Salvador, sino que a nivel del área centroamericana. Por eso es que a nosotros nos preocupa las violaciones constantes que se dan a la Constitución aquí y en cualquier parte de Centroamérica, que es lo que viene precisamente a impedir la fortaleza de la institucionalidad en el área y en nuestro país. Si hablamos de violar la Constitución, creo que en este país, para ser más preciso, en este país quizás ya estaríamos, no sé en qué condiciones estaríamos. Entonces, insisto, mi pregunta es, ¿hacia dónde encontrarle respuesta a una salida y una salida a esta situación de donde estamos anteponiendo el discurso político versus el discurso jurídico? Mire, lo que usted acaba de decir es absolutamente cierto. Aquí en nuestro país se viola constantemente la Constitución. Se viola por la Asamblea, la está violando al no elegir a los magistrados, porque fíjese que el periodo de los magistrados es de 9 años, y hoy son 9 años menos 6 días. Ahí está violando la Asamblea de la Constitución. En ese sentido, a mi pregunta. Es correcto. Aquí tenemos un precedente.
hace cuántos años la guerra con Honduras, en 1969. 68. Hoy precisamente es el aniversario que ocurrió cuando el ejército, en virtud del el derecho de legítima defensa, como se alegó en aquel entonces, hizo una incursión a Honduras. Creo que a los 2 o 3 días, a las 100 horas, creo, la Junta de Cancilleres obligó al ejército salvadoreño a retirarse del territorio de Honduras. Si no, se sometía a las mismas sanciones que estos organismos imponen cuando violan la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos. ¿Valen los acuerdos regionales para poder tomar acciones en contra de este gobierno de facto, como la de cerrar nuestras fronteras y que trajo consigo ciertas críticas de parte del sector empresarial hacia al gobierno del presidente Funes? Le voy a ser honesto, yo tengo mis dudas si impedir el comercio a quién perjudicaba más, pero al fin y al cabo el presidente Funes lo hizo en ejercicio de su propia soberanía y su propia decisión política. Tan es así que se levantó esa prohibición rápidamente, porque los que sufrieron mucho el impacto ha sido el comercio entre salvadoreños. Si la OEA no resuelve, doctor Tenorio, ¿Cómo? este caso será un mal precedente más para este organismo internacional. Por consecuencia, deberá de hacerlo, ¿no? Por consecuencia, debía hacerlo, pero vea, hasta donde he visto, he escuchado al cardenal Rodríguez Maradiaga y a otros elementos hondureños que conocemos, en particular los conozco, gente seria que están dispuestos a llevar adelante un diálogo nacional que implique incluso un adelanto de las elecciones, porque también el problema de Honduras, no se nos olvide, es que todo lo que es el sector público, los 2 poderes fundamentales del Estado, excepto el Ejecutivo, permanecen. Permanece el Congreso, que fue elegido por el pueblo. Permanece la Corte Suprema de Justicia, que fue designada por el Congreso de la República, siguiendo los procedimientos constitucionales. Es decir, está intacto el aparato de Estado, salvo el Ejecutivo, que fue fácticamente destituido por el Ejército y por los sectores políticos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con respecto a este tema que desde luego pone en vilo la parte constitucional y especialmente al no contar con un presidente de un órgano de Estado tan importante como es en este caso Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia? Debo comenzar por aclarar lo que ocurrió el viernes anterior. Magnífico. 4 magistrados, 3 hombres y una mujer, aparecieron en la televisión, en los medios, afirmando que había un acuerdo de 10 magistrados en el sentido de designar al magistrado Néstor Castareda para que se hiciera cargo de las funciones administrativas. Eso yo lo desmiento. Esa es una cuestión que no se decidió. En primer lugar, dije yo, esta no es una sesión de corte plena, no estamos constituidos en corte plena, esta es una reunión informal para cambiar impresiones, analizar la situación a la luz de la Constitución y de la Ley Orgánica Judicial. Les decía yo, la Constitución obliga a la Asamblea Legislativa, como acaban de reconocerlo los honorables expresidentes de la Corte, a integrar la Sala de lo Constitucional por 5 magistrados. Ese es un mandato imperativo de la Constitución.